Ahí va. Ya estamos grabando. Ya, si algún rato no grabamos, chicos, por favor avísenme. La idea es grabar y que esto se quede para ustedes, porque tenemos que repasarlo para... Recuerden que cualquier clase siempre está pensada en el examen. Entonces, esto que estamos hablando estos días, en esta charla de un curso de desarrollo, efectivamente nos va a servir para luego discutir lo que corresponde en el examen, ¿no? Y bueno, ya hemos comenzado con esto, el tema de los objetivos, y uno de ellos tiene que ver con el tema de la pobreza, efectivamente. Y algunos de los datos de interés para nosotros están justamente evidenciados ahí. Uno de los puntos de interés es justamente que se ha logrado tener una mejora significativa en el número de personas que actualmente viven en la extrema pobreza. Y sobre todo si nos ponemos a pensar en los años 90 y los años 2000, en estos casi 25, 30 años de espacio de tiempo que se ha tenido para trabajar en diversas instancias, pues efectivamente se ha logrado mucho, pero aún así falta bastante, ¿no? Y eso era básicamente un comentario que nos quedaba quizás como conclusión del día de ayer. Efectivamente es importante hablar de la pobreza, pero ya no es solamente la pobreza como antes, ¿no? La falta de dinero para comprar cosas, como por ejemplo esto de acá, ¿no? Ya no es solamente esa pobreza monetaria. También entendemos que ahora hay un tipo de pobreza de tipo multidimensional, lo cual se asemeja también a elementos que podemos tranquilamente identificar, como por ejemplo las propias libertades, ¿no? Entonces, una sociedad que no tenga determinadas libertades es considerado, según estas metodologías, como que carece de algo, ¿no? Y eso lo vuelve de alguna manera pobre en el sentido multidimensional. Ahí va el tema de hambre cero. A ver, uno de los puntos que tiene que ver con el hambre cero y que además ha formado parte de la política de nuestro país es hablar sobre la producción local que tenemos, ¿no? Y la soberanía alimentaria sobre todo. De hecho, no está el término soberanía alimentaria en el marco del objetivo. Sin embargo, esa soberanía es un objetivo de nuestra política boliviana. Y seguramente muchos países también atacan con lo mismo, ¿no? Queremos pensar en una soberanía alimentaria. Y cuando le preguntamos, por ejemplo, a las autoridades gubernamentales, qué es lo que ellos definen y cómo es que explican la soberanía alimentaria, inicialmente se tuvieron malos resultados. Por ejemplo, cuando empezamos la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia, hace casi 15 años atrás, obviamente aparecía el refrán de que teníamos que velar por la soberanía alimentaria. Sin embargo, esa soberanía alimentaria a veces se confundía con tener cantidades de comida producida dentro de nuestro territorio y que se pueda repartir. En otras palabras, algunos políticos indicaban que tener soberanía es, por ejemplo, producir un montón de papa, por poner un ejemplo, y que esa papa sirva para la alimentación de todos. Y bueno, efectivamente eso no es soberanía alimentaria. Eso simplemente es tener una producción suficiente que pueda ser distribuida entre todos, pero a pesar de que es suficiente, no decimos que es eficiente. La suficiencia en términos de cantidad de alimento producido implica cantidad, pero la suficiencia implica que es de calidad también. Necesitamos alimentos que sean, ¿no?, suficientes para todos nosotros. Y que no solamente sea papa, ¿no?, sino que sea un alimento que efectivamente dé provecho a nuestros cuerpos en todos los tipos de personas que podamos tener. O sea, gente mayor, gente joven, los niños y demás. Hombres, mujeres y demás. Entonces, la idea es empezar a entender mejor a qué le estamos llamando nosotros soberanía alimentaria y que efectivamente está ligada con el tema del hambre cero. Luego de varias discusiones, en el caso sobre todo de la parte técnica, para que pueda apoyar a la parte política, en Bolivia se acordó definir el tema de soberanía alimentaria como justamente tener alimentos suficientes, pero que esa producción de alimentos haya sido una decisión nuestra y nosotros sepamos qué queremos producir, cómo lo queremos producir e inclusive para qué lo queremos producir. La idea de la soberanía, por lo tanto, hace referencia por ahora en nuestro país a esa capacidad que nosotros tenemos de decidir lo que queremos producir.
Por eso es que nuestro país puede implementar diversos tipos de políticas destinadas sobre todo a la promoción de los alimentos. Por ejemplo, un gran aporte de la política nacional en los últimos años fue velar por la producción de lácteos. Y entenderán ustedes, jóvenes, que efectivamente nuestro país ha creado esta institución denominada Lácteos Bol, que de alguna manera trataba de paliar este gran problema que tenemos respecto a la dotación de leche a la población. Efectivamente, como la PIL ya no es una empresa estatal y tampoco es una empresa lechera, había que buscar una estrategia de una empresa que sí se dedique eminentemente a la leche. Y como la PIL ya salió de rango, ni siquiera se la podía, no sé, pensar en nacionalizar o algo por el estilo. Esa empresa ya se convirtió en una empresa de alimentos y por lo tanto ya no corresponde darle el perfil que antes tenía. De ahí nace el Lácteos Board, ¿no? Como una estrategia para tener una instancia gubernamental que promocione la leche. Y en algún momento, sé que les comenté, que una parte de las estrategias del gobierno fue que tener inclusive la leche destinada a los ancianitos y también destinada a los niños. La leche destinada hacia los ancianitos como parte de la reducción de los problemas del hambre, esa leche a los ancianitos se llamaba la leche del Carmelo y la de los niños era la leche del Elías. Y efectivamente la política nacional desde el punto de vista soberano decidía que quería invertir en temas sobre todo denominados lácteos. Luego también hemos podido evidenciar que otra parte de la política de nuestro país empezó a definir que queríamos tener, por ejemplo, trigo biofortificado, lo cual no tiene mucho que ver, por si acaso, con el tema de los transgénicos, sino que era un trigo biofortificado que tenía de alguna manera algo de laboratorio, pero muy poco. Lo que más se podía evidenciar era una prueba de mezcla de variedades y que permitían eventualmente tener un tipo de trigo que contenía más hierro. Y claro, las personas que saben de nutrición entienden que si el trigo tiene más hierro, de alguna manera estamos mejorando la nutrición en el tema de los alimentos de las personas. Y tener sobre todo alimentos suficientes y además ricos en hierro cuando uno es joven es bastante beneficioso para el resto de nuestras vidas. Entonces, la política boliviana de soberanía alimentaria también empezó a apostar por el tema de los cereales. La papa, ni qué decir, tuvimos ahí mucha promoción con el tema de la producción de ese tipo de productos y sobre todo la quinoa, ¿no? Bolivia el año 2013 promocionó el Año Internacional de la Quinoa. Y claro, entenderán chicos que todo eso se lo hizo sobre todo pensando en que como somos soberanos en temas de alimentos, entonces nosotros decidimos qué queremos promocionar. Todo eso está ligado sobre todo con el tema de promover un aumento de la productividad agrícola, de tal forma de que más alimentos puedan ser provistos a los mercados. Y además, si efectivamente hay muchos más alimentos disponibles, inclusive estos alimentos van a poder reducir los precios en los mercados. Eso tomando en cuenta el criterio básico de un mercado, ¿no? A mayor nivel de oferta, el nivel de precios puede empezar a caer. Y por lo tanto, como tenemos más oferta en los mercados, la gente va a poder recibir una parte de lo que le corresponde al mercado, ¿no? Va a poder comprar los productos que están justamente disponibles. Quizás en Bolivia no hemos sufrido mucho por el acceso a los alimentos, ¿no? En Bolivia siempre hemos tenido alimentos baratos, sobre todo en Cochabamba. Es difícil pensar, ¿no?, que una ciudad como Cochabamba o un departamento como Cochabamba pueda quedarse sin alimentos. Sin embargo, eso sí fue una realidad en muchas otras zonas de nuestro país. Por ejemplo, la zona del Chaco, el Chaco boliviano, que es básicamente la frontera con el Paraguay y con algo de la Argentina. Esa zona del Chaco de nuestro país, evidentemente sí tuvo grandes problemas de acceso a los alimentos en algunos periodos y por lo tanto no tenían agua porque es una zona eminentemente seca, los alimentos empezaban a escasear y teníamos que pensar como gobierno quizás algunas alternativas para llevar y dotar de alimentos a esas zonas. Quizás lo que sí el gobierno pudo hacer, vía el SENASAC sobre todo,
es enviar alimento para ganado. De tal forma que ese alimento para ganado subvencionado o quizás donado podía de alguna manera contribuir a la mejora de la producción de alimentos en esas zonas. Quizás la estrategia más próxima, obviamente, es eso, ante un problema que no es muy evidente en nuestro país, ¿no? El tema de las hambrunas. Lo que sí se puede identificar es que al margen de las hambrunas, que no es muy propio de nuestro país, quizás algo que sí es muy propio es el tema de las necesidades nutricionales. El alimento básicamente no es muy nutritivo. El tema de hambrunas, por lo tanto, lo enfocamos sobre todo en los países del África subsahariana, ¿ya? Porque ahí es donde mayor prevalencia se ha podido evidenciar, y también en esa Asia del centro, ¿no? La Asia central, que le llamábamos la Asia meridional sobre todo. Esas regiones son de alguna manera las que han tenido muchos problemas de incidencia en temas de hambrunas y que más o menos éxitos han podido sobresalir. Luego identificamos que en América Latina más bien no hemos tenido ese tipo de eventos, y por eso muchos de los países en general no tienen políticas sobre hambrunas. Sí tienen políticas sobre productividad, pero no tanto sobre el otro contenido. Algo que también termina con esto la parte de la idea es el tema nutricional. Ya alguna vez lo hemos tocado. Recuerden que tuvimos un capítulo sobre temas nutricionales, salud y nutrición se llamaba el capítulo, y justamente ahí veíamos que es muy importante el tema de la alimentación cuando alguien es infante, ¿no? Cuando uno es bastante menor de edad, necesitan los nutrientes necesarios para poder subsistir. Y no significa que le vamos a dar, por ejemplo, simplemente comida y ya. Hay que elegir muy bien qué tipo de comida se le va a dotar a los niños, de tal manera de que no tengan problemas cuando estos vayan a crecer. Por ejemplo, el tema de nutrición define bastante la capacidad de las personas en su propio crecimiento. De ahí que algunas personas empiezan a entrar a la edad intermedia, ¿no? Sobre todo la pubertad, y pueden tener quizás unos desarrollos adecuados respecto a su propio crecimiento como personas, ¿no? En este caso me refiero al crecimiento físico. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasó años atrás, ¿no? Si realmente de niño se pudo nutrir adecuadamente. Algunos de los datos que estamos tomando en cuenta sobre el objetivo 2 están, por ejemplo, aquí, ¿no? Y efectivamente hay datos que nos pueden identificar muchas cosas de interés. Por ejemplo, el tema de los números, ¿no? 821 millones de personas. Es básicamente el número de personas que tienen desnutrición. Ahora, ojo, eso sí vale la pena recordar. El número de personas desnutridas no necesariamente hace referencia a personas que están ahí sumamente flacas. La desnutrición también tiene que ver con una mala nutrición. Pues a veces las personas son básicamente desnutridas porque tuvieron mala nutrición de jóvenes, y ya cuando son adultos es un poco difícil corregir todo eso. Claro, se puede corregir con profesionales entendidos en la materia, pero si estamos hablando de zonas pobres, quizás no tienen para poder contratar un nutricionista que les diga cómo alimentarse. Entonces, hay un montón de gente, 800 millones de personas, que están teniendo serios problemas de nutrición. Lastimosamente, gran parte de estas personas están sobre todo en las áreas más complicadas en temas de pobreza, ¿no? Esas áreas altamente vulnerables, el África y el Asia sobre todo. Otro de los datos de interés es que el Asia, ¿ven? Hablando sobre el Asia sobre todo, el Asia representa el 63% de personas que padecen hambre. Y bueno, entendemos que hay un montón de países en la zona del Asia que son densamente poblados. Por ejemplo, estamos hablando de la India y de alguna forma también de China, que son países densamente poblados. Pero sin alejarnos mucho, también encontramos a otros países que están por ahí y que evidentemente tienen mucha población y que podrían estar provocando de alguna forma problemas en el tema de nutrición. Por ejemplo, países como Camboya, Vietnam, que están muy próximos, el propio Pakistán inclusive, ¿no? Son países con muchos habitantes y esos podrían estar teniendo problemas en temas de nutrición. El Asia, ¿no? Entonces aparece como una zona bastante débil en temas de nutrición. Pero ojo,
eso aparece porque hay mucha gente que está viviendo ahí y el acceso a la comida tiene que ser tan eficiente como la propia movilidad dentro de las ciudades, ¿no? Imagínense, chicos, aquí en Cochabamba nada más em, se produce un montón de comida cada día. Y evidentemente el plato que más se consume en Cochabamba es el pollo. Entonces, ¿cuántos miles de pollos tendríamos que consumir cada día solamente dentro de Cochabamba? ¿No? Y con seguridad es una cantidad, pues, enorme. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuántos pollos creen que consumimos aquí en Cochabamba por día? Tal vez 100.000, no sé, estamos hablando de Cochabamba, todo el departamento o municipio. Hablemos de la zona metropolitana, ¿no? Donde vivimos. Sacaba, Cochabamba, Quillacollo y quizás un poquito por arriba Tiquipaya. Yo creo que 100.000 pollos no es algo alejado, ¿no? De la realidad. Laura dice, por ejemplo, 100.000 y tiene de alguna forma razón porque cuando compras un pollo normalmente lo haces para un grupo de personas. Y evidentemente si tenemos, digamos, 1 millón, bueno, de hecho tenemos 1 millón de habitantes en la zona metropolitana, pues 100.000 pollos para 1 millón de personas es casi 10 a 1, ¿verdad? Más o menos, la idea es 10 a 1. Lo que tratamos de aproximar, claro. Y, y eso parece ser una idea bastante adecuada. Pero tengo 100.000 pollos por día. En una semana, si esa tasa se mantiene relativamente constante, tenemos pues 700.000 pollos. Y así, hay un montón de pollos que se van enviando al mercado cada día. Y para toda esa cantidad de pollos que tenemos que sí o sí vender cada día, hay unas granjas que tienen que ser lo suficientemente grandes y además tienen que estar lo suficientemente equipadas para poder producir tal cantidad de carne de pollo y que además estén sincronizadas con el tiempo, ¿no? Sabemos muy bien que la carne de pollo que normalmente ya estamos acostumbrados a consumir tiene hormonas de crecimiento. Eso significa que al pollo, para que pueda crecer más rápido, evidentemente le ponen hormonas. En vez de esperar, no sé, 2 meses a que crezca, pues en un mes ya lo hacemos crecer y está sumamente carnoso ese pollito. Y luego lo llevamos básicamente a la mesa. Entonces, necesitamos sincronizar bastante bien el tema de tiempos. Desde que tengo al polluelo, que salió del cascarón, todo el tiempo que tengo que criarlo y engordarlo, hasta que tenemos que llevarlo al mercado. Ese tiempo tiene que estar muy bien sincronizado. Y bueno, entenderán chicos que las granjas, obviamente en un solo día no venden todo su pollo, sino que van distribuyendo día tras día y van controlando cómo va su ganado de aves de corral en este caso, ¿no? Su conjunto de aves de corral. Y con todo eso, día tras día van renovando pollitos y van enviando pollitos al mercado. Pero en el caso cochabambino nada más, ¿no? 100.000 es una cifra que no parece ser muy diferente de la realidad. Por día, 100.000 pollos por día. ¿Se imaginan cómo es el caso de la China? En la China son 1.500 millones de habitantes. Nosotros aquí somos uno a 1.500. La dimensión es completamente, no sé, no sé qué palabra utilizar, es una dimensionalidad demasiado fuerte. Y por lo tanto, el alimento que tiene que llegar a las zonas densamente pobladas, como los cantones de la China, pues debe ser también cantidades enormes. Por eso es que desde las hambrunas que se dieron en los años 60, en la China sobre todo, gracias a las malas decisiones que tomó Mao Zedong en la China en los años 60, es que mucha gente empezó a buscar nuevos tipos de alimentos, ¿no? Y ya dejó de consumir lo tradicional, por ejemplo, carne de res, carne de pollo, pescados, y empezaron a buscar otro tipo de alternativas. Y desde entonces empezaron a tener gustos raros, ¿no? Como por ejemplo comer animales que aquí en nuestro medio no nos animaríamos a comer, no los criaríamos con ese objetivo, pero ellos sí. Y claro, ahora nos parece sumamente raro, pero pongámonos 40 años atrás.
aproximadamente unos 30 millones de personas en la China murieron de hambre cuando Mao Zedong decidió simplemente cortarles el alimento. Entonces, 30 millones de habitantes hace 50 años atrás es demasiada gente. Y bueno, parece raro, chistoso, cómico, algo así, pero evidentemente ellos se han acostumbrado a comer inclusive murciélagos con las consecuencias del caso, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? Bueno, nosotros comemos aquí, bueno, en el Beni, ¿no? Lagarto, creo, entonces caimán. Así que creo que no estamos en una posición de mucha crítica, pero sí es bien feo los documentales cuando te hablan de cómo Mm, la fauna, en especial marina, se ve afectada por el tipo de dieta que llevan en algunos países asiáticos. Son bien fuertes, como algunos tiburones también sé, para hacer una sopa especial de aleta de tiburón, le sacan sus aletas y los dejan ahí morirse. O sea, es horrible también, la verdad es que sea por lo que sea que haya sido, sí, a mí me provoca harto, o sea, no sé, dicen que es doble moral, pero la verdad es que creo que yo sí tengo tendencias vegetarianas un poquito. Todavía no soy, pero sí tengo tendencias. no, no creo que sea doble moral, Laura, a menos que tú seas la que consume ese O tipo sea, de doble moral, productos. ¿por qué? No Porque creo. digo, Ujú. ¿Por qué? claro, o sea, pero digo, ¿por qué dicen doble moral? Porque los tiburones, digamos, digo, pucha, no, qué feo que les hagan eso, pero como carne todavía, digamos. Entonces, a eso me refiero, digamos, con que dicen que es doble moral, pero Ah, ya. igual es como que tengo mis tendencias vegetarianas porque sí me parece bastante brutal, la verdad. Y cuando lo vi, sí me afectó bastante, Ah, ok, la verdad. ok. Sebastián quería comentar algo, creo. O Abigail, Abigail. Les igual salió recientemente, ¿no? La ley que o sea, que deja de considerar a los perros como ganado, entonces se prohíbe o sea, que coman perros en China. Sí, hace pocos días atrás, tienes razón. Hace muy poquito. Sí. Igual dice, yo me acuerdo una vez que en Chinatown, en Nueva York, sí vi un perro en la vitrina. O sea, estaba Ala. así, estaba con calamar, o sea, estaba en verdad como ponen al chanchito a la cruz, Ujú, igualito. Pero no podías ordenar eso, solo era una exhibición. ujú. Qué impresionante. Qué grave. Pero bueno, la idea es esa, chicos. O sea, evidentemente, tomando en cuenta la parte moralista que nos presenta Laura de criticar o comentar siquiera algo que nosotros no hacemos, o sea, decir que otros comen otros tipos de animales, pero igual nosotros seguimos comiendo animalitos. Pero bueno, de todas formas, la sociedad ha ido adecuándose a ese tipo de evoluciones. De ahí les comentaba que evidentemente en el Asia todavía hay un montón de gente que sigue pasando hambre. 2017, ¿no? Es un año bastante reciente. Y aún así, mucha gente tenía problemas. Y cuando decimos que pasa hambre, no necesariamente estamos diciendo que tienes cero acceso a alimentos, sino que, por ejemplo, según los estándares del PNUD, pasar hambre significa que no podemos tener el acceso a los alimentos en la cantidad y calidad necesarios según nuestro estilo de vida. Entendiendo que un estilo de vida es común y corriente, o sea, de cualquier persona, que podría tener un desayuno, un almuerzo y quizás una cena. Hay mucha gente que solo llega, por ejemplo, al desayuno o solo llega a un almuerzo. Y esa gente entonces sí tiene algún tipo de hambre, ¿no? No es que no come nada todo el día. Come, pero no lo necesario. No se está nutriendo de una manera adecuada. Y uno de los, quizás de los peores males que podemos encontrar es que hay todavía muchos niños que siguen teniendo ese tipo de consecuencias, ¿no? Fruto de la mala planificación en temas de dotación de alimento, los niños son los que están pasando, básicamente, la están pasando muy mal, son los que están ahí, no sé, ¿cómo se diría la parte de pagando la factura? Eso quise decir. Entonces ahí nos da el dato, por ejemplo, de que hay por lo menos 151 millones de menores de 5 años que están con problemas de nutrición. Y eso significa, ¿no?, que uh, por esa realidad de que evidentemente no lograron alimentarse de una manera adecuada, tienen desarrollos de tipo físico no adecuados, ¿no? Hay muchos de los jóvenes, y bueno, niños y jóvenes, que con el paso del tiempo están teniendo problemas dentro, inclusive de sus propios huesitos.
Por ejemplo, un problema típico es que tienen ya reumas a edades muy tempranas. ¿Y eso por qué? Porque cuando eran niños quizás no absorbieron el suficiente calcio que debían tener, sus propias hormonas no lograron desarrollarse de la manera en la cual debían hacerlo y con el paso del tiempo, a los 15, 20 años, ya tienen grandes problemas de reumas, porque su cuerpo nunca se acostumbró o nunca logró desarrollar la parte de creación o de retención del tema, sobre todo del calcio. Otro problema que está muy ligado al tema de la nutrición es esto, ¿no? El tema de la obesidad. Pues 1/8 de las personas es obeso. Y claro, nosotros entendemos que este es un problema demasiado antiguo, pero poco a poco está llegando a afectar la obesidad de los adultos en la tendencia a tener obesidad en los niños también. O sea, hay muchos niños que están resultando ser obesos. Y tiene, claro, muchas explicaciones la obesidad infantil. Una de ellas es, obviamente, los alimentos que son no adecuados, ya son poco nutritivos. Y dos, que los niños ahora son muy sedentarios. A diferencia, por ejemplo, de las personas de mi época, nosotros que no teníamos internet, no había computadoras para todas las familias, evidentemente hemos vivido una de las últimas etapas donde los niños se la pasaban en la calle correteando, haciendo ejercicio, desgastando energías, y dado que tienen demasiado para dar. Pero luego la siguiente generación ya empezó a encerrarse un poco más, a no salir tanto como las generaciones pasadas, a olvidarse muchas formas, ¿no?, de desgastar energía y finalmente guardar esa energía dentro de su cuerpo. Entonces, ese tipo de personas empezaron a tener tendencias hacia diversos problemas de obesidad. Obviamente no todos, ¿no? Pero sí hay unas tendencias que son realmente muy marcadas. En algunos países, sobre todo, por ejemplo, un gran problema de Estados Unidos y de México es que hay un gran porcentaje de esos niños que están siendo obesos. En el caso de Estados Unidos se lo atribuye a la comida chatarra. Y en el caso de México, de alguna forma es la comida chatarra, pero también es la falta de hacer ejercicio por parte de los respectivos jóvenes. Bueno, salud y bienestar. Alguna vez ya les había hablado sobre eso también, chicos. Bueno, anterior Sí, punto. ¿Perdón? Y yo quisiera comentar algo del anterior punto antes Ya, de pasar a perdón. salud. Sí, claro. Creo que es, pero creo que hay dos puntos igual bien importantes que creo que no se han tocado mucho dentro de este objetivo, digamos. Ujú. Bueno, porque cada objetivo tiene sus subobjetivos, ¿no? Es bien extenso, digamos, pero algo a lo que se le debería como que poner un poco más de atención y que generalmente no se lo habla, digamos, en las mesas de debate es que en realidad todavía tenemos este problema, digamos, de que hay personas que no tienen suficiente alimento, digo, solamente en términos de cantidad, digamos, Ujú. porque no hay buenos canales de distribución de alimentos, digamos. Básicamente la FAO hace, no sé, creo que hace un año más o menos, 2 años, sacó un reportaje que es algo bien conocido, digamos, que dice que ahorita en el mundo hay suficiente alimento para abastecer a todas las personas, pero sin embargo sigue habiendo gente que no tiene alimentos, ¿no? Entonces ahí el problema es como que la distribución de los alimentos, porque hay Ujú. lugares donde, no sé, la gente es obesa, como decíamos, hay niños obesos, hay personas obesas, o sea, que realmente comen por demás, pero hay en otros lugares donde no les llega la comida, ¿no? Entonces es algo que no se toca al momento de hacer política o al tratar de llegar a los objetivos, mucho es el tema de distribución, de poder, no sé, habilitar distribución de alimentos o carreteras, no sé, generalmente los lugares más remotos es donde no llega, ¿no? Entonces a veces no se toma en Ujú. cuenta ese factor que creo que es bien importante. Sí, tienes razón. El tema de la distribución de alimentos es muy relevante. Y como lo mencionas, ni siquiera está aquí en los resultados que se presentan desde las propias oficinas de las Naciones Unidas, ¿no? No es un tema que parece ser muy relevante para ellos, aunque claro, nosotros en el marco de ser cientistas económicos, evidentemente entendemos que sí puede ser un gran problema. Inclusive en temas de, no solamente alimentario, ¿no? La parte de la dotación de infraestructura. Muchas políticas están orientadas sobre todo a mejorar el acceso de las zonas productoras de alimentos hacia los mercados, y lo cual evidentemente es un gran ahorro a largo plazo. Es una externalidad positiva en varios sentidos.
no solamente promueve el desarrollo de la parte agrícola, sino también promueve el desarrollo de la sociedad en sí y de la parte industrial también, junto con el comercio. Sin embargo, ese tipo de promociones en temas de infraestructura, por ejemplo, a veces no son adecuadamente desarrollados. Y a veces también sucede, y es algo gracioso en realidad esto que sucede, que muchas veces los gobiernos dicen que no pueden llegar de una manera adecuada hacia algunas localidades. Entonces dicen que es difícil llegar a tal localidad para hacer obras, es difícil llegar a tal localidad para realmente poner así los cimientos de un adecuado proceso de desarrollo de tipo de infraestructura que facilite la relación de comercio, ¿no? Pero hay empresas que lo hacen. Y no sé, quizás ustedes vieron alguna vez esa fotografía de un camioncito de la Coca-Cola que está atravesando los cerros y mientras el político decía que es difícil tener acceso a ciertas zonas, Coca-Cola decía, allá voy. Entonces, a veces la empresa privada sí logra llegar a lugares tan lejanos y podemos ver propagandas de esas empresas así, bastante, en pueblitos bastante alejados, pero las autoridades y la propia incidencia de política a veces no llega, ¿no? A veces no es adecuada. Ese tipo de cosas son las que también nos llaman la atención, ¿no? Tratamos de verificar efectivamente que las intenciones sean también puestas en práctica, pero a veces no pasa. Sí, ¿Vieron? de hecho, justo en eso, Ujú. creo que alguna vez sí lo de Coca-Cola, pero sé que acá también hay una iniciativa que es el Banco de Alimentos Bolivia, que de hecho se trata, o que ellos, o sea, como asociación tratan de manejar este problema de la mala distribución de la comida. Entonces lo que tienen es sí, tienen también creo que uno o dos camiones y lo que hacen es como recibir llamadas donde les dicen ya me ha sobrado alimento que no he podido vender o sobre este tipo de cosas. Entonces reciben donaciones de alimento, digamos, que ha sobrado en una zona y lo llevan para que las familias más necesitadas que no pueden acceder a él, ya sea por temas económicos o geográficos, etcétera, puedan acceder, digamos, a la comida, exactamente para tocar este tema de la mala distribución, que tal vez la comida está muy concentrada en ciertas zonas y entonces se olvidan de otras, pero eso sé que, digamos, hay ahorita en Bolivia, que obviamente no es gubernamental, pero sí están trabajando bien fuerte, digamos. En todo caso, tiene harta presencia en Cocha. Sí, sí, correcto. En Cochabamba es bastante Es- evidente. Eso es cierto. Respecto a lo que decían las chicas y complementando igual un poco, o sea, se sabe que en Cochabamba se desperdician diarios 5 toneladas de alimentos en buen estado. Y esto es de mercados y restaurantes. Entonces, sí, me parece un punto muy interesante de lo que están tocando las chicas, que es la red de distribución, porque si bien es que existe este problema que es la desnutrición, no se está, no está viendo un equilibrio correcto con lo que es el desperdicio de alimentos. Y sí, de hecho, mi hermana con su amiga y varias personas han fundado el Banco de Alimentos y sí, o sea, como explica Laura, la lista es así más o menos como trabajan, pero en realidad lo que ellos tienen son redes de distribución, entonces ya han entrado en convenio con las OTBs. Y es bien interesante, ya no es, actualmente ahorita han dejado de trabajar igual porque los voluntarios estaban súper cansados, pero igual ya yo creo que ya van a volver. Pero igual me parecía súper interesante eso. Y como segundo punto, hablando del tema de la obesidad, de hecho, la obesidad es el segundo problema de salud más importante en Bolivia, porque más del 30% de la población sufre de obesidad. Entonces, igual creo que es un tema que igual no está siendo tratado en política pública, ¿no? Porque a largo plazo es perjudicial. Sí, correcto. Evidentemente, las políticas no están atacando los problemas y más creo estamos dependiendo de la iniciativa ciudadana. Diría privada, pero bueno, en realidad es ciudadana, porque la gente organizada, las personas organizadas dentro de la sociedad, son las que están generando quizás los mejores indicios sobre el tema del cambio. Ese tema del banco de alimentos fue gratamente conocido por muchos de nosotros y bueno, pues funcionó bastante en el pasado mes. Provocó que evidentemente el alimento que puede estar sobrando en muchas zonas pueda llegar, de alguna manera por lo menos, pueda llegar a otras donde sí necesitaban. Entonces, las iniciativas ciudadanas son
quizás las que ahora están logrando algunos cambios. Y bueno, en el marco de esto, que son los objetivos de desarrollo sostenible, se supone que los gobiernos son los que están llamados por ley y además responsables de realizar los cambios. Ellos tienen que hacer efectivamente el tratamiento de política pública para que todos estos elementos sí puedan ser atendidos. Y los resultados lastimosamente no se ven. Uno podría pensar que quizás muchas políticas públicas se las puede medir a largo plazo, pero claro, está bien que pensemos en el largo plazo, pero si a corto plazo no hacemos nada, difícilmente vamos a poder evaluar algo a largo plazo. Quizás esto que pasé de acá muy rápido es un elemento también que Bolivia trató de hacer algo. De hecho lo hizo, ¿no? Y está funcionando. Más o menos detalles está funcionando. Evidentemente en el mundo y especialmente en Bolivia, muchas madres o futuras madres están mal alimentadas, ¿no? Y esa mala alimentación de niños ha provocado que de adultos estén con cuadros de anemia. Y cuando una mamá o una mujer gestante está justamente con esos problemas, evidentemente no va a dar lo mejor para el futuro bebé, porque la forma en la cual está gestándose el futuro bebé es básicamente una forma bastante negativa, dado que el alimento que se supone tiene que llegar hacia el bebé y que sale de la futura mamá no es quizás uno de calidad, ¿no? Entendiendo sobre todo el término de que si una madre no tendría esos problemas, podría alimentar de mejor manera al feto, ¿no? Al feto ahí, al futuro bebé. Entonces, desde ese punto de vista, Bolivia por lo menos ha intentado hacer algo. El bono Juana Zurduy de Padilla tiene algo que ver con todo esto. De hecho, no resuelve el problema, ¿no? Ahí estamos lejos de resolver el problema de madres con cuadros de anemia y que están ahí en gestación y todo. Hay mucho todavía por avanzar, pero una estrategia bastante interesante fue justamente esa. Las mamás, ¿no? Cuando están ahí en ese proceso, evidentemente pueden recibir algo de dinero para poder mejorar sus condiciones. Pueden recibir también asistencia médica, porque esa es la condición para que ellas puedan, evidentemente, recibir el bono, ¿no? Y de alguna manera mejoran por un poquito, ¿no? Aunque sea un poquito, pero mejoran su situación. Y también, de alguna manera, tienen, ¿no? Acceso a algún tipo de subsidios. Muchas otras madres que tienen, por ejemplo, la ventaja de tener ahí un seguro de salud, por ejemplo. Aunque la mayoría no lo tiene, pero evidentemente Bolivia ha logrado avanzar en algo con esto de los servicios dirigidos hacia las futuras madres, ¿no? A las mujeres gestantes. Ojalá en el futuro las autoridades gubernamentales que van a venir puedan, ¿no? Seguir atacando ese tipo de problemas que nosotros sabemos muy bien que son pues de larga data. Cambiar todo el sistema de provisión de alimentos, generar una mejora de la productividad de la producción de alimentos y finalmente ver el tema de las personas que son vulnerables y poder tener programas que les atiendan, son trabajos de largo plazo y obviamente requieren también muchísimo dinero. Entonces, ahí van. Son puntos que a veces son muy llamativos y además nos llenan de orgullo saber que en Bolivia algo se está haciendo, pero tampoco tendríamos que quedarnos ahí, ¿no? Son algún tipo de estrategias que se están evaluando justamente ahora. Sirvieron por algún periodo de tiempo, se están evaluando para ver, uno, su pertinencia, porque quizás no es pertinente, y dos, también su propia, digamos, masificación o incremento. Quizás lo que han hecho hasta ahora no es suficiente, tal vez habría que hacer más, no sabemos. Pero mientras lo van a evaluar, vamos a estar quizás muchos de nosotros atentos a ver justamente ese tipo de resultados, ¿no? Así que los puntos que ustedes comentan evidentemente son muy válidos. Y ojalá en el futuro, ¿no? Ese tipo de puntos puedan contribuir a la mejora de los procesos de planificación de la política pública, ¿no? Y ese es justamente nuestro objetivo. Ahora sí, ¿podemos pasar, chicos? ¿Algún ¿Puedo hacer comentario? un último Sí, comentario? por favor. O Esta sea, vez voy a justamente, preguntar. Dale. ah, ya. Justamente con lo último que hemos hablado acerca de las políticas, creo que en el libro también de Barney G. Duflo tocan este tema de una manera bien interesante,
porque justamente ahí revisan, ¿no?, los incentivos y cómo es que la gente reacciona a las políticas mismas que utilizan los gobiernos para tratar de mejorar la alimentación y la nutrición de las personas. No solo en las mujeres, digamos, en edad reproductiva, como se ha hecho, digamos, aquí en Bolivia, pero también para los niños o las mismas personas que van a formar parte de la fuerza laboral. Y el enfoque que me parece interesante, digamos, que te dan en el libro del Repensar la pobreza, es justamente el hecho de que dicen que las políticas tienen que estar pensadas entendiendo el mismo comportamiento que tienen las personas, ¿no? Y cómo reaccionan a los tipos de incentivos que les dan, si realmente es por la falta de dinero que no se están alimentando bien o por la falta de acceso, qué pasa cuando cambian sus situaciones, efecto renta, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que eso también, digamos, entra harto en esta cuestión del hambre cero, porque demuestra que no es solo un efecto de, como dicen en el libro, ¿no?, de solo ofertarlo, o sea, de los supply siders, que es simplemente dar, 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 y si le das comida ya va a estar mejor, sino realmente entender la necesidad de la población, ¿no? Porque no es solo dar comida por dar comida para que no tengan hambre, sino realmente ver cómo hacer que se dé esa comida, digamos, o la falta o los nutrientes, para que realmente tenga un efecto positivo después y que se logren los objetivos que se quieren lograr. Entonces, eso, digamos, nomás quería comentar. No, sí, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Sí, a veces se nos va del propio argumento que presentamos, ¿no? Justamente el tema de que los contextos son muy importantes, ¿no? Y que, claro, ya hemos pasado, hemos madurado los países que somos considerados en vías de desarrollo, y hemos madurado en nuestra posición respecto a incluso recibir ayuda. Y efectivamente, muchas veces llegaba la ayuda a nuestro país, y lo cual, claro, siempre es bienvenido. Antes teníamos muchas limitaciones, pero cuando llegaba la ayuda era una ayuda condicionada. Nos decían, por ejemplo, en qué nos van a ayudar y cómo nos van a ayudar, pero quizás nunca nos preguntaban siquiera si quizás esa ayuda era tal y quizás era pertinente o no. Tal vez querían ayudarnos en cosas que no eran prioridades para las zonas. Y eso con el paso del tiempo empezó a generar grandes quiebres de información. Por ejemplo, existía una institución, bueno, sigue existiendo una institución que se llama Water for People y que recibe fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, esta fundación trabaja bastante en el África y en muchos países de América Central. En el caso de Bolivia tiene un par de oficinas, o sea, no está muy presente en nuestro país, pero financia bastante el tema de acceso a, no alimentos en este caso, pero sí acceso, por ejemplo, a temas de salubridad en las familias. Y claro, lastimosamente, la primera iniciativa que tuvieron los de la fundación y la ONG esta, fueron construir cosas para los campesinos. Y dijeron, tú campesino en tu casita, donde has vivido toda tu vida además, te falta esto y te falta aquello. Y una de las cosas que les faltaban, por ejemplo, eran, no sé, lavanderías. Y les decían, necesitas una lavandería para que laves tu ropita y bueno, te voy a construir tu lavandería. Bien, construyeron las lavanderías, pero después las personas no lo usaban, porque no era su realidad usar una lavandería. Ellos tenían sus usos y costumbres que quizás los donantes no entendían. Otra opción fue, tú tienes tu cocinita, pero en tu cocinita no tienes azulejos, ¿no? Tu cocinita es simplemente ladrillo y necesitas azulejos. Y bueno, les financiaban azulejos para sus cocinitas. Y claro, entenderán chicos que las cocinas de muchas áreas rurales pobres no son parecidas a las cocinas de la ciudad. O sea, no tienen una pila o un acceso de agua, por ejemplo. No tienen acceso de gas y demás. Son cuartitos y ya, donde se cocina la gente y punto. Entonces, esas ONGs empezaron a invertir mucha plata, creyendo que está mejorando el estilo de vida de los productores del campo, pero evidentemente solo estaban gastando plata. Y claro, los otros decían, bien, me lo va a poner azulejos en mi cocina, ok, que lo haga. Una vez que lo hacía, pensando en que eso iba a promover la salubridad, simplemente provocó que mucha gente diga que, bueno, mi cocina es más bonita que mi cuarto, entonces me mudo, me voy a vivir al cuarto y donde antes era mi cuarto, ahí se vuelve mi cocina. Y punto. Ellos seguían cocinando, solo que ahora tenían un cuarto más bonito con azulejos. Entonces, la forma en la cual ellos desarrollan sus actividades tiene que ser obviamente entendida desde su naturaleza. Y cuando alguien viene de afuera y dice, así tienes que ser tú, evidentemente estamos rompiendo muchos lazos
no estamos entendiendo el problema y efectivamente estamos pues apuntando mal. Y una historia bastante interesante también que tenía que ver con esto de no comprender los contextos, de decir tú eres pobre porque te falta algo y te lo voy a dar yo, era también el hecho de que, justo con el tema de lavanderías, en un poblado en Oruro, donde Oruro hace bastante frío y estamos hablando del altiplano, había evidentemente un montón de casitas que están en las laderas, ¿no? En los cerritos. Tampoco están tan alejados, sino que es un poblado que está relativamente cercano. Las casitas se ven unas con otras. Y solo tienen un lugar donde pueden lavar ropa. Hay un río que sale justamente del deshielo de los cerros. Y este río pasa por un lugar en común. Pasa por justamente cercano a la carretera. Y creo que la carretera cruza el pequeño río. Es un río muy chiquito, ¿no? Pasa por una sequía más o menos. Es muy parecida a una sequía aquí en Cochabamba. Pero la gente acostumbraba a ir los días sábados a lavar ropa. Entonces las señoras, junto con sus niños, se iban todos ahí al lugar cercano a la carretera y como por ahí pasaba el riachuelo pues la gente se ponía a lavar ropita. Y ahí uno podía evidenciar en las fotografías que había, no sé, unas 30, 40 mamás con sus hijitos lavando ropa. Los niños, evidentemente, jugando. Las mamás lavando ropita ahí en el río y claro, no usan detergentes, no usan jabones y demás. A veces tienen sus propios métodos y uno de esos métodos es justamente golpear la ropa. Entonces, golpeaban contra la piedra y lavaban así. Evidentemente lograban el objetivo de tener ropita lavada. Pero esta ONG que llegó y dijo, bueno, ustedes están lavando ropa de una forma arcaica. Eso no es una buena forma de lavar ropita. Lo que vamos a hacer es construir lavanderías cercanas al lugar y construyeron una bonita infraestructura de lavanderías para que la gente pueda lavar ahí su ropita. Y claro, las lavanderías que quizás son esos artefactos que muchos de nosotros tenemos en casa, ¿no? Esas lavanderías de cemento, y lo pusieron ahí. La gente, obviamente, el primer día fue, ¿no? Quizás los primeros días trataron de lavar su ropita ahí, pero estaban un poco alejados, ¿no? Lugar tras lugar. La lavandería al lado norte, este, sur, oeste, espacio para tender la ropa al medio, o sea, bastante moderno. Pero la gente abandonó esa lavandería y dijo, bueno, básicamente no usaron la lavandería. Siguieron lavando en el río. Y luego, después de que las personas dijeran que, bueno, pues estos son irracionales, no saben usar lavanderías y demás, o sea, con términos bastante despectivos, luego un sociólogo les explicó que no era la cosa la lavandería. El problema no es lavar ropa. Aquí el problema es que ellos socializan, empiezan a charlar entre ellos, se cuentan cosas, intercambian opiniones, generan el capital social. Y lo más importante era verse a la cara. Y quizás cuando lavaban ropita en el agua, se veían a la cara. La doña 1 con la doña 2 con la doña 3, así todas las doñitas estaban ahí. Y charlaban entre ellas. Y eso quizás, no sé, las desestresaba. Eso quizás provocaba una sinergia dentro de la propia comunidad. Y también quizás eran simplemente herencias de tipo cultural que llegaron de generaciones pasadas. Quizás sus mamás antes socializaban con las otras mamás lavando ropa un día sábado en el río. Y eso les generaba a ellos esa satisfacción de estar dentro de la comunidad. Pero si los llevamos a la lavandería, entonces ya no se van a ver a las caras. En la lavandería el objetivo es lavar la ropa y punto. Mientras que en el río era socializar. Como no se entendió el concepto, finalmente, bueno, pues la ONG gastó plata, la gente fue tratada de irracional porque no sabe lavar ropa, aunque quienes no entendían el concepto de la originalidad del problema, pues eran justamente los financiadores. Entonces, entender el contexto donde nosotros estamos desarrollando las actividades es sumamente importante. Entender el contexto del hambre cero también es bastante importante. No es, como les dije al principio, no es decir que todos vamos a producir papa y va a haber suficiente papa para todos. O sea, la gente no vive de papa. La soberanía no puede ser producir tanta papa como podamos, ¿no? Tiene que ser producir lo que necesitamos, dadas nuestras condiciones y nuestras capacidades, de tal forma de que siempre estemos pensando en poder mejorar las condiciones de nuestra población. De ahí que las políticas que aplica nuestro gobierno inicialmente dicen soberanía, pero
tienen que demostrar que efectivamente tienen resultados. Que no solamente es decir que somos soberanos, sino que también tienen que empezar a adecuarse a los contextos, producir lo que se pueda y evitar esto de los transgénicos, quizás, ¿no? Pero producir lo que podamos y eventualmente promover que ese alimento llegue a todas las familias. Ojalá, y claro, eso siempre viene ahí como un ojalá, ojalá en igualdad de condiciones. Así que gracias por el comentario, Laura, ¿no? El tema del contexto es realmente muy importante. Me voy al punto 3. Bueno, salud y bienestar. Les había comentado antes que el tema de la salud, por lo menos en Bolivia, es bastante crítico. Antes del SUS, del Seguro Universal de Salud, realmente el porcentaje de personas que tienen acceso a un servicio de salud es sumamente bajo, bajísimo en realidad. Y quizás les puedo preguntar a ustedes si tienen seguro de salud. Es muy probable que muchos de ustedes sí lo tengan, ¿no? Un seguro de salud, que significa que si te enfermas o te pasa algo, puedes ir a tu centro de salud donde estás afiliado y te atienden y punto. ¿Ya? Pero eso es quizás es una virtud que muy pocos tienen en nuestro país, ¿no? Es una realidad crítica. La mayoría de las personas dentro de nuestro país, a pesar de no ser ya un país pobre, pero aún así la mayoría tiene carencias en temas de salud. No tienen un seguro de salud, no tienen una caja de salud a la cual recurrir. Entonces recurren al servicio de tipo privado. Y claro, cuando uno es pobre, se enferma, tiene que ir a un servicio de tipo privado, pues la vulnerabilidad de ser pobre y de volverse más pobre, o por lo menos pobre a largo plazo, empieza a aumentar. Estas personas pobres que son más propensas a enfermarse de cosas inclusive como infecciones y demás, los obligan a ir al hospital. Y cuando ellos llegan al hospital, tienen que invertir mucho dinero en curarse. Y efectivamente, si una persona es pobre, pedirle que compre medicamentos es atacar justamente en su necesidad y en su falencia. Y quizás, si es que lo logra hacer, va a comprar el medicamento, pero quizás va a sacrificar algo que puede ser muy importante para esta persona. Por ejemplo, va a sacrificar su educación. Va a preferir no estudiar porque no le alcanza la plata, tiene que trabajar. ¿Y por qué? Porque básicamente tuvo que gastar en su servicio de salud. Y ese tipo de accesos a la salud fue obviamente muy bien atacado por el gobierno, pero en términos de política. De ahí que el Seguro Universal de Salud fue quizás uno de los mejores, de las mejores políticas que se pudieron haber promocionado. La cosa está que el diseño, ¿no? El diseño no fue tan adecuado, porque el diseño implicaba que Bolivia debía pagar más de $1.000 millones para atender a todos de manera gratuita. Y claro, ¿de dónde sacas esa plata si no la tienes? Entonces, el diseño fue realmente una catástrofe porque no logró el resultado esperado, pero la idea de la política, pues realmente era brutal, era quizás de lo mejorcito que salió en los últimos años. Por eso es que el año pasado hubieron tantos conflictos desde el punto de vista de los médicos, porque los médicos decían, ok, que venga el SUS, pero ¿con qué lo financias? ¿Quién va a trabajar tanto tiempo si lo que tenemos en el servicio público solamente alcanza para los que están afiliados al sector público? Y el resto de la gente, ¿cómo los vamos a atender? Entonces había ese miedo, ¿no? Esa necesidad de tener recursos para poder atender adecuadamente un servicio universal de salud. Y ahora, muchos meses después, evidentemente todos le damos la razón a estos médicos, porque estamos demostrando que el servicio de salud dentro de nuestro país es quizás uno de los más débiles de la región. Muy pocos hospitales, muy pocos centros especializados dentro del hospital, me refiero a los servicios especializados, o sea, falencias enormes. Y lo peor de todo, algo que a veces no notamos mucho, a menos que conozcamos de contratos. Muchos de los médicos que están contratados en los centros públicos tienen contratos pues de tipo servicio, no son empleados.
son contratados como personas eventuales. Y bueno, chicos, imagínense, nos van a contratar de forma eventual y luego estamos hablando de un servicio universal de salud, pero quien te va a brindar el servicio de salud es el médico. No puedes contratarlo de manera eventual, porque de manera eventual significa que va a trabajar solamente ciertos periodos y nada más. En cambio, si alguien fuera un médico que es de planta, es un empleado, evidentemente este puede hacer, no sé, mucho por el servicio. Pero si solamente es una persona a la cual he contratado por 4 horitas por día y por 5 días a la semana y nada más, pues ¿qué le puedo pedir? Si el tiempo que le he contratado es solamente parcial y encima por 7 meses al año, 8 meses, no más. Esa ha sido básicamente la realidad a la cual hemos llegado, ¿no? Fruto de muchas discusiones del año pasado, sobre todo. Los médicos, ¿no?, han hecho muchas peleas por tratar de mejorar el sistema. Y actualmente, lo peor de todo es que sigue reproduciéndose ese mal sistema boliviano de contrataciones. Actualmente, bueno, me refiero ayer, el CEDES Cochabamba lanzaba una convocatoria que la había sacado ya hace varias semanas atrás. Y esa convocatoria decía que están requiriendo enfermeras, están requiriendo médicos que vayan a apoyar el COVID, pero los vamos a contratar solo por 3 meses. Bueno, pues ahí la pregunta es, ¿habrá tanto enfermero y tanto médico disponible que no está haciendo nada y que ahora quiere trabajar 3 meses nada más? Pues mucha gente quizás está haciendo sus cosas, está batallando dentro de sus propios consultorios, tiene su propio lugar privado de atención, etcétera. Difícilmente va a querer renunciar a todo eso por un trabajo de solo 3 mesecitos y ya. ¿Y qué pasa después? Tiene que volver a su situación anterior. Entonces, realmente en Bolivia hay mucho todavía por atender en temas de salud. Los avances que se han dado han sido fundamentales con el SUS. Lástima que el SUS solo fue una buena idea, pero no se ha operacionalizado de manera adecuada. Actualmente el SUS prácticamente no, es como si no existiera. Solo hay la ley, pero no se está ejecutando. Al margen de Bolivia, sin embargo, el problema que tenemos en Bolivia con esto de la salud, que es un problema sumamente grande, han habido mejoras, ¿no? Elementos positivos, cosas que vale la pena mencionar en el mundo entero. Quizás uno de esos tiene que ver con esto, ¿no? La esperanza de vida en general ha aumentado. Nuestro país tiene actualmente una esperanza de vida creo que de 78 años, más o menos va por ahí. Y eso es algo de interés. Hace algunos años nuestra esperanza de vida era 50 y tantos añitos. Ahora ya hemos pasado del año, o sea, de una esperanza de 70 años. Y eso es algo fundamental. Aumentó fuertemente en los últimos años. Otro, la mortalidad infantil efectivamente ha mejorado también el indicador. O sea, ya no se mueren tantos niños. Y recuerden, chicos, que la mortalidad se la mide por número de infantes muertos cada 1000. Y Bolivia tenía una tasa bastante alta, era como, no sé, un 10, 15 personas por cada 1000. Y eso es altísimo, es mucha gente, muchos niños que están falleciendo. Con el paso de los años, la mejora que se ha ido dando de a poco, este indicador ha ido obviamente bajando. Lo mismo, el tema de las muertes maternas, que muchas veces se las realizaba porque no estaban en las condiciones las mamás para poder dar un parto normal. Y de alguna forma también el tema, ¿no?, del virus, ¿no?, el VIH, la malaria, entre otros más. Claro, la malaria es así muy aplicada, sobre todo en el Asia y en África. O sea, ahí realmente mucha gente ha estado contagiada con malaria, ha muerto y demás. Y el tema de VIH, que en el pasado fue un tabú, fue identificado como algo realmente obscuro, que debió estar solamente en ciertos lugares, pero más bien con el paso del tiempo, la gente fue adaptándose al criterio del VIH, ¿no? Y entendió que era un problema que lastimosamente tenemos todos, ahí estamos susceptibles de este problema, porque se transmite básicamente por la sangre. Alguien contagiado vía la sangre te puede contagiar sin que quizás hagas mucho, ¿no? Temas de transfusiones, temas de usos de algún tipo de aparato quirúrgico, por un error nos puede pasar. Pero
Si bien fue antes un tabú, actualmente ya ha ido mejorando bastante. La relación, sobre todo, del entendimiento de la población y del cuidado que tiene que tener con ese tipo de escenarios. El tema de salud es muy importante. Algunos de los datos que aparecen, ¿no? Sobre todo por parte del PNUD y que vale la pena mencionar, están ahí, ¿no? Nos dice, por lo menos hay 400 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud y encima los básicos. Hay 400 millones. O sea, básicamente podemos estar pensando en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, toda Latinoamérica es como si no tuviera, pero para nada, acceso al servicio básico de salud. Y peor aún, ¿no? Hay incluso un 40% que además no tiene ningún tipo de protección social. Y cuando hablamos de protección social, chicos, justo hago referencia al tema de tener una caja de salud, ¿no? Un lugar seguro al cual yo puedo recurrir. Cuando tenemos empleos de tipo simplemente temporal, un empleo temporal efectivamente no va a tener quizás una protección social, porque el empleo temporal no te da ese tipo de beneficios. Y si tú tienes un servicio de salud, pues es a tu costo. Evidentemente es a tu propio costo. Y a largo plazo, esos son problemas que tenemos que empezar a tocar. Otro de los datos que también son muy relevantes es que hay lugares, ¿no? Que son básicamente muy propensos a tener algún tipo de problemas, ¿no? Hay ambientes frágiles donde hay muchas crisis prolongadas en términos de salud. Y evidentemente uno de esos lugares puede ser, por ejemplo, en Cochabamba, en la zona de Caracara. Hay mucha gente que ahí es quizás conflictiva. En algunos momentos esa gente nos hace enojar. Hace un par de semanas estaban generando una resistencia, pero que quizás no lo entendíamos. Pudo haber sido política, pudo haber sido, no sé, económica. Es una situación bastante complicada de analizar porque hay muchos elementos que efectivamente aparecen ahí. Sin embargo, a pesar de todo esto, esas personas viven en una zona de riesgo. Imagínense estar ahí cerca de cara a cara, tener que soportar los olores que vienen de la zona, pues es algo bastante complicado. Y eso los vuelve a ellos básicamente como pobladores que están en zonas muy frágiles, ¿no? Con muchas crisis de tipos sanitarios por ahí. Y lo peor de todo es que esa gente no solamente está viviendo en una zona con malos olores, sino que también trabaja ahí. Lastimosamente, muchas de las familias que están trabajando dentro del relleno sanitario, buscando sobre todo el tema del reciclaje, vive ahí, come ahí, educa a sus hijos ahí y seguramente tiene una perspectiva de vida ahí, ¿no? De ahí que, por ejemplo, los que viven alrededor de cara a cara se ven perjudicados cuando hay un bloqueo y ellos buscan y negocian para que los bloqueos se levanten, porque ellos, su estilo de vida actualmente está muy dependiente del acceso, ¿no? a la basura. Entonces tenemos ese tipo de escenarios en nuestro quehacer. En otros países también tenemos, obviamente, muchas zonas, ¿no? Evidentemente que son muy fregadas respecto a lo que significa a las áreas frágiles. Ok, a ver chicos, me espera un segundito, por favor, voy a cambiar de, de micrófono en mi compu. Deme unos 30 segunditos y me vuelvo a conectar. Un segundito, por favor. Está bien, no hay problema.
Aló, chicos, perdón, ya cambié de micrófono. A ver, bueno, esos son algunos de los puntos que vale la pena mencionar cuando hablamos de la salud y sobre todo entender que en nuestro medio, en nuestra ciudad, hay demasiados problemas ligados a la salud. No conozco mucho de otros departamentos, pero obviamente sus rellenos sanitarios, por ejemplo, son zonas de alta contaminación, son focos de contaminación y casi en todos los departamentos, en sus ciudades capitales, tenemos básicamente a los rellenos que están cercanos a la ciudad. Este fue un gran problema en Cochabamba hace décadas y seguramente con el paso de los años y sobre todo el crecimiento de la población va a ser un problema en muchas otras zonas. Por ejemplo, en Sacaba, ¿no? En Quillacollo, en Tiquipaya, ellos de alguna manera están un poco más confinados, ¿no? Igual de confinados que Cochabamba. Por ejemplo, en Sacaba, la verdad no conozco dónde es su relleno sanitario, pero no debe ser muy lejos de Sacaba, dado que nosotros podemos evidenciar que está ahí todo el municipio y se lo ve desde lejos cómo está organizado. Pero quizás no estamos viendo bien dónde está efectivamente su relleno sanitario. Luego en el otro aspecto, lo mismo, bueno, vemos Quillacollo, vemos Tiquipaya. En algún momento Tiquipaya también empezó a generar problemas respecto a dónde está identificado su propio relleno sanitario. Tiquipaya siendo un municipio bastante interesante, muy pujante, con mucha producción hortícola sobre todo, pues también tenía ahí su respectivo problema. Hace más o menos unos 5 o 10 años, no más, el municipio de Tiquipaya pidió a la Universidad Mayor de San Simón que le ayude a diseñar políticas para poder manejar justamente su relleno sanitario. ¿Cómo funcionaba hace unos 5 o 10 años atrás? La gente, simple y llanamente, creo que no muchas zonas recibían los carros basureros y por lo tanto tenían grandes problemas de contaminación. Las familias lo que hacían era, muchas de estas familias lo que hacían era botar su basura, ¿no? A los vertederos, botar su basura ahí cerca a los ríos y de alguna manera ir contaminando la zona. El municipio no tenía una gran capacidad para poder levantar toda la basura. Y cuando empezó a generar sus respectivos camioncitos basureros, la basura tenía que llevarse a algún lugar. Y pongámonos a pensar en Tiquipaya, ¿no? La parte norte de Tiquipaya es el cerro, es la cordillera, pues ahí no hay cómo llevar un relleno sanitario. La parte este es básicamente Cochabamba. La parte sur es Colcapirua y es todo poblado. Solo le queda a Tiquipaya la parte oeste, que es además una zona agrícola, pero con marcada, ¿no? Con una marcada productividad. Entonces, ¿dónde bota su basura Tiquipaya? La verdad, yo no lo sé. Ese es un tema que se estudió, ¿no? Con la San Simón, con la Universidad de San Simón hace algún tiempo. Tenían que definir tarifas, metodologías de recojo de basura y demás, pero después, ¿en qué se quedó? Pues seguramente han definido algo, pero a la fecha, ¿no? La verdad, nunca más pude conocer cómo es que Tiquipaya, ¿no? Recoge su basura y además dónde lo lleva. En Cochabamba es bastante fácil, entendemos que es Caracara y sabemos por dónde está Caracara, pero los demás municipios, pues no sabemos bien dónde los están llevando. ¿Alguno de ustedes, chicos, sabe algo de nuestros municipios aledaños? Los que viven Uy, yo no por sé, Sacaba. dicen, Ah, sí, no tengo ni Natalia. idea. Ujú. Pero a ver, voy a ver si mi mamá sabe, porque no sé la verdad dónde llevan la basura. Es Ay, súper lejos. O ¿dónde, sea, pero? bueno, lejos de esta parte, digamos, de esa cava que está más cerca de Cochabamba. En realidad está yendo el camino a Colombia, creo. Ya, ok. Mi mamá dice que se llama Lava Lava, le dicen, Ajá, el sí, ese es botadero el de Lava lugar. Lava. O sea, está más cerca, digamos, a lo que es Sacaba, digamos, como a su plaza principal, pero está re lejos, digamos, de esta parte del municipio. Ah, ya. Creo que es así como kilómetro 13 o 14. Lava, lava. Entonces está hacia la parte
hacia Colombia, o sea, hacia la parte este. Hacia el Ya. este, sí, más o menos. Ah, ok. ¿Alguien vive por Tiquipaya, chicos? Yo más o menos, creo. Nicolás, más o menos por Tiquipaya vives. ¿Sabes algo? Mm, no mucho. Es que, digamos que vivo donde empieza Tiquipaya, más o menos. Ah, ya. Entonces, Ujú. Bueno, esos son temas de salud, sobre todo enfocado en las zonas frágiles donde puede haber bastantes contaminantes. Los de Sacaba son bastante interesantes, ¿no? En Sacaba, por ejemplo, tienen su plan municipal de recojo de basura. Y ellos lo que hacen, y lo que han hecho en realidad es un sistema bastante interesante. Se han basado en modelación matemática, que mide cuánto tiempo tarda un camión en recorrer qué tipo de barrios. Y eventualmente en algunos barrios en Sacaba son un poco más lentos de cargar su basura y otros son más rápidos, ¿no? Evidentemente hasta se mide la respuesta de las personas. Y con eso, ¿no? Sacaba, de alguna manera fue bastante eficiente en el recojo. Tiene sus respectivos camioncitos y cada uno de esos tiene una ruta, un tiempo para llegar, o sea, no tiene que retrasarse mucho, sino no va a poder cubrir todas sus áreas según lo que está planificado en sus simulaciones respectivas. El de Sacaba sí fue un modelo bastante interesante que lo hicieron unos economistas agrícolas además, ¿no? Que claro, con unas metodologías de simulación bastante interesantes. Y ¿Qué no más ponen vemos? música como los de Cochabamba, dice. Ah, correcto, correcto, no ponen. Es lo mejor solo ponen su campana o su bocina y nada más, no molestan con su música. Es cierto, en Cochabamba siguen tocando. ¿Se acuerdan qué música hay? Antes era una cueca. No sé si sigue la cueca. Los que viven en Cocha. ¿Alguien sabe, chicos, de los que viven en Cocha? Ya no me acuerdo. Ajá, no botas tu basura entonces. Ujú. No, me despiertan en las mañanas y simplemente reniego porque, bueno, como vivo en edificio, la boto en la noche antes y Ah, ya. después ya es Ah, parte ok. del servicio. Ya. Bueno, yo sí recuerdo que antes era una cueca, pero no sé ahora si es realmente lo mismo. Ok, otro de los puntos es, bueno, estamos ahí con el VIH. El día de ayer, ahí en la noche justamente, se habló bastante sobre esto del VIH en Estados Unidos, en un reportaje que había en un canal de noticias. Y básicamente hablaron de que el VIH se ha relajado bastante porque si bien no tiene cura, sí tiene tratamiento. Entonces, mucha gente ha empezado a tener muchos problemas en temas de enfermedades de tipo ETS se llama, ¿no? Las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Y claro, antes el VIH pues daba miedo, ¿no? Porque la gente contraía el VIH y en poco tiempo simplemente fallecía. Pero ahora que el VIH tiene un tratamiento, en ese reportaje indicaban que la gente puede vivir inclusive 30 años más. En comparación con antes, que el VIH te mataba, pero en muy poco plazo, sobre todo si tenías algún tipo de enfermedad adicional, ahora pues se ha controlado tanto que en promedio están viviendo 30 años, algunos 40, ¿no? Según la expectativa, y otros quizás 25, 20. Pero el VIH de alguna forma sí podría tomarse en cuenta como que ha sido superado, ¿no? No a la perfección, o sea, no lo hemos eliminado, pero por lo menos se ha superado. Una persona que tenga, digamos, no sé, 30, 35 años, se infecte y reciba el tratamiento respectivo, tranquilamente puede llegar a vivir, no sé, a los 60, 70 años inclusive, lo cual no es nada, digamos, desmerecedores. Muchos países tienen esperanzas de vida que llegan más o menos hasta esas edades. Así que, si bien el VIH se ha controlado, lastimosamente en los últimos años, indicaba el reportaje, que se han empezado no sé, han empezado a aparecer otras ETS que se suponía habían sido ya vencidas en el pasado. Así que, inclusive, cuando logras vencer una enfermedad,
quizás las otras que no han sido tan atendidas empiezan a aparecer nuevamente, ¿no? Y ahí estaban hablando de que hay una alta tasa de contagios en otras enfermedades bastante conocidas. Y una de esas es justamente la enfermedad latinoamericana, ¿no? Esa enfermedad que tenían los nativos en América justo cuando llegaron los colonizadores, que es la enfermedad de la sífilis, ¿no? Entonces, efectivamente, está habiendo un gran rebrote de ese tipo de enfermedades. Y claro, como era un reportaje de Estados Unidos, entonces se entiende que los datos eran atribuidos a Estados Unidos. Eso es también algo importante, ¿no? Cada 2 segundos, ¿no? La estadística es realmente muy fuerte. Cada 2 segundos alguien está muriendo a causa de enfermedades como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, ¿no? Que es la enfermedad de moda, más o menos. Suena feo, pero es la enfermedad de moda, y también el cáncer. Entonces, esto nos debería llamar mucho la atención porque hay muchas enfermedades que la gente, ¿no? está demostrando que tiene y que habría que averiguar de dónde viene. Efectivamente, el tema cardiovascular y respiratorio hace referencia a que nuestro cuerpo tiene desperfectos. Entonces, ¿será que el desperfecto de nuestro cuerpo ha sido atribuido, no sé, a la gestación? ¿Será que ese desperfecto se debe a la nutrición, a alguna condición, algún vector del medio ambiente? O sea, son preguntas que eventualmente salen cuando alguien empieza a analizar ese tipo de cifras, ¿no? El tema cardiovascular efectivamente provoca que gente joven inclusive pueda estar teniendo problemas como paros cardíacos. El tema respiratorio, ¿no? Hay mucha gente que igual, siendo muy joven, inclusive niños, mueren, ¿no? Con problemas en sus pulmones. No aguantan porque tal vez su cuerpo es realmente, como les dije, tiene algún problema. Es como si les faltara algo al momento de desarrollar sus respectivos organismos. Por otra parte, ¿no? Si bien esta es la primera parte, por otra parte aparecen esas dos cosas, ¿no? La parte del cáncer, que obviamente eso es un misterio hasta ahora, pero el cáncer es verídico. No sabemos a quién le va a tocar, a todos nos puede tocar, pero es un gran problema para la sociedad y para la salud sobre todo. Porque si bien es tratado y algunas personas han logrado vencer el cáncer, no hay una estadística que diga o que nos indique cómo es que se está logrando vencer el cáncer. Es todavía demasiado aleatorio. Y el tema de la diabetes, hay varios niveles de diabetes, efectivamente. Algunas diabetes inclusive son, no sé, ni siquiera provocadas por las personas, son solamente mal funcionamiento de nuestro páncreas, ¿no? Y automáticamente estoy condicionándome a tener diabetes. Pero también hay mucha gente que está siendo propensa a la diabetes por su alimentación, ¿no? El hecho de tener muchos lípidos en su alimentación, también muchos azúcares en la alimentación, está provocando que arruinemos nuestro páncreas y efectivamente con el paso del tiempo tengamos el problema de la diabetes. Muchos viejitos tienen diabetes y como les comentaba, es una enfermedad de moda porque hace algunos años, hace 2, 3 décadas, pero nadie sabía que era la diabetes. Entonces, hay una probabilidad de que la diabetes aparezca junto con las nuevas tendencias y las nuevas corrientes de nuestra alimentación. Puede ser que el cambio en la alimentación de las personas esté provocando que cada vez seamos más propensos a tener diabetes. Y bueno, cada 2 segundos hay un muerto. Y eso es algo realmente muy, muy elevado. Bueno, alguna vez les comenté también esto, el tema de que hay muchas partículas que están en el aire, partículas que están suspendidas en el aire. Esta mañana salió en el reportaje de acá a nivel local que hay una institución llamada la Red Mónica, ¿no? De monitoreo del tema contaminación medioambiental en Cochabamba. Y esa red Mónica, evidentemente, nos puede dar datos de cómo ha estado la contaminación dentro de nuestra ciudad. Y el dato que nos proporcionó fue que con el tema de la pandemia, evidentemente los niveles de contaminación, pero cayeron muchísimo. No sé, los indicadores que contaminan, pues se fueron casi a cero.
Eso significó que evidentemente la confinación, el hecho de que estemos en cuarentena, evitó que haya mucha contaminación en el medio ambiente. Y además, claro, en los meses de febrero, marzo, que es cuando empezamos nuestra cuarentena, marzo y abril sobre todo, fueron meses relativamente tibios, eran hasta calurosos esos meses. Y para nosotros, cuando entendemos el tema del clima, cuando hace calor, quizás no hace tanto viento o los vientos no son tan fuertes. Y por lo tanto, eso provoca que los contaminantes de la parte superior no estén bajando hacia nuestro nivel, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo estuvo bien cronometrado para que podamos tener por lo menos un par de meses de una respiración de calidad. No de perfecta calidad, pero sí de muy alta calidad. Y el problema fue que justo desde el día lunes a la fecha se habría cuadruplicado el nivel de contaminación que teníamos un mes atrás. Entonces, en 3 días no sé si ha arruinado todo, pero por lo menos los indicadores se han ido a pique, hacia arriba. Evidentemente, el primer día, lunes y martes sobre todo, hemos pasado de la línea de una banda normal a estar altamente contaminados. Y luego, el día miércoles y jueves, ya ese pico empezó a caer un poquito y nos quedamos nomás en una banda normal de contaminación dentro de nuestra ciudad. Pero, ¿qué es lo normal? Obviamente uno dirá, ¿qué es contaminarse de forma normal? Y la cosa es que lo normal, según esta red, es equivalente a un nivel de contaminación habitual. Obviamente es alto en comparación con, no sé, digamos, con Potosí, pero eso es lo normal para Cochabamba, es el nivel de contaminación que tenemos. Y lo peor está en que la sensación térmica del frío, sumada a algunos vientos, provoca que muchas partículas que están suspendidas en el aire empiecen a caer. Y esas partículas las estamos respirando nosotros ahora. Y claro, hay muchos contaminantes de todo tipo, desde contaminantes orgánicos e inorgánicos hasta inclusive contaminantes que vienen de otras zonas. Y todo ese conjunto de partículas, ahora, por la época de frío, los estamos respirando. Y la explicación que daba el señor de la red Mónica indica básicamente que cuando hace frío, esas partículas se vuelven más pesadas. Y si están más pesadas, entonces empiezan a bajar. Y bajan tanto que eventualmente en algún momento llegan a tocarnos y nosotros estamos respirando las partículas. Miren qué complicado es que cada año hay esta cantidad de personas que muere a causa de aspirar este tipo de partículas. Y Cochabamba seguramente entra como un promotor de ese tipo de problemas, porque los cochabaminos lastimosamente tenemos altos niveles de contaminación atmosférica. Solo como comentario final, ¿no? ¿Verdad? Sobre el tema de la contaminación. Cuando apareció el confinamiento en China, sobre todo en Wuhan y municipios aledaños, pues realmente fue llamativo la caída que hubo en la contaminación. Muchas ciudades que antes tenían atardeceres anaranjados por la contaminación, pudieron reconocer lo que era un cielo azul. Entonces, eso realmente promovía algo bastante llamativo, de que el confinamiento estaba sanando al planeta. Mucha gente lo entendió así, bueno, muchos lo entendimos así. Y claro, evidentemente pudimos ver que los niveles de contaminación bajaron. Pero ya a nivel personal, si me pongo a vivir, por ejemplo, me voy a vivir a uno de estos países, con seguridad voy a andar mucho tiempo con alergias, porque el nivel de contaminación debe ser tan fuerte que nuestro sistema no va a aceptarlo de libre manera. Y si nos vamos a vivir a esas zonas, habrá que adaptarse. Y la adaptación obviamente toma tiempo. Entonces, la contaminación que se ve en Cochabamba fue notable el cambio, pero no fue tan notable como lo vivido en el país de China y sus respectivas ciudades intermedias. Y el último punto respecto al bienestar, ¿no? Está ligado al bienestar. Algo de salud, pero principalmente bienestar. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que a las mujeres, ¿no? Tienen el maltrato físico o sexual en algún momento de su vida. Y aparece realmente como una estadística demasiado alta, ¿no? Que 1 de cada 3 mujeres está identificado ahí como alguien que está sufriendo algún tipo de violencia. Y este es un gran problema que a Bolivia le ha tomado
generar políticas específicas, ¿no? Por eso en Bolivia tenemos esto del feminicidio, que es algo relativamente reciente. Desde el año 2009 en adelante es que aparece este tipo de figuras dentro de las leyes bolivianas. Hasta antes, ¿no? Del 2009, años atrás, solamente había el homicidio y punto. Podía ser mujer u hombre y en función de lo que haya pasado, te detectaban simplemente el tema de que podía ser homicidio. En cambio, ahora los feminicidios son tipos legales, o sea, que realmente están enfocados en las mujeres. Si una mujer muere por el hecho de ser mujer, porque algo ha pasado que siendo mujer ha provocado que tenga una mayor probabilidad de efecto, entonces eso es denominado básicamente un feminicidio. Y lastimosamente, unas de las cifras que son bastante llamativas nos indica que en los 70 días que estuvimos en confinamiento los bolivianos, existieron casi, ¿no? 1000 tipos de denuncias, ¿no? De justamente problemas de acoso sexual dentro de los hogares y como 5000 denuncias sobre violencia familiar. O sea, quizás las familias no se aguantaban entre ellas cuando vivían juntas y eso provocó un gran desajuste en términos de bienestar de la sociedad. Y claro, nos llama la atención porque estamos hablando de como 5000 casos reportados, pero quién sabe cuántos casos más existirán que no han sido reportados y jamás van a ser reportados, pero que son parte de la vivencia, ¿no? Hace no muchos años, hace unos 20 años por lo menos, era muy normal encontrar el comentario siguiente. Cuando había violencia familiar, muchas veces la mujer defendía al hombre y decía, me pega porque me quiere. Y eso se veía bastante, sobre todo en las personas descendientes de la cultura aymara, ¿no? Me refiero a una parte de los sureños y otra parte de los paseños. Muchos de ellos tienen en sus raíces culturales el machismo. Y claro, no es que estemos indicando ahora que estamos criticando a los aymaras o algo así, sino que simplemente son elementos que salen de los estudios de temas sociológicos. Y evidentemente es algo llamativo cuando uno va a la ciudad del Alto y ve a una pareja. Normalmente el hombre está caminando delante y la mujer está caminando detrás, ¿no? Normalmente se ve que el hombre está delante, así, cruzado de manos, caminando, y la mujer está atrás con las bolsas, con los bultos. Claro, tampoco son grandes bultos, pero está llevando sus respectivas bolsitas. Y eso es algo muy común. A veces, no muchas de estas personas ligadas al ámbito aymara, no están acostumbradas a estar lado a lado. O a veces no permiten o no están acostumbrados también que la mujer esté adelante y que el hombre esté atrás, ¿no? O sea, son costumbres, usos y costumbres que seguramente se han quedado y se han ido heredando de familia en familia. Pero son cosas que aparecen. Y de ahí que también hubo bastante violencia familiar en los pasados años y lo más complicado, hubo violencia familiar en el marco del confinamiento, con cifras alarmantes. ¿Y por qué decimos que son alarmantes? Porque en el mismo periodo, el año pasado, pues ni el 10% de las cifras habían sido identificadas. Eso significa que hay una alta correlación con el hecho de que entrar en confinamiento puede provocar muchos problemas de pareja, ¿no? A nivel de los hogares. Ahí va con el tema de bienestar. ¿Algún comentario, jóvenes? Alguien se nos fue. ¿Quién se nos fue? Creo que se nos fue. Vázquez se nos fue. Ok. Vamos con lo siguiente. Bien, les había dicho, chicos, que les voy a mostrar un video sobre el tema educación de calidad y que tiene que ver sobre todo con el Ecuador. Así que me voy un ratito ahí a la presentación del Ecuador y veamos a ver qué les parece. A ver qué opinan con ese videito. Un segundito mientras lo cargo. Les voy a pasar el link para que lo puedan revisar. Pero también voy a ponérselos aquí en mi pantalla, ¿ya? A ver, control C.
Y me voy aquí a los mensajitos. Ahí va, chicos. Ese es el link. Si pueden reproducirlo ustedes, háganlo. De todas formas, igual lo voy a hacer yo. ¿Ya? Voy a entrar ahora aquí a YouTube. Y a ver, veamos qué tal sale ese video. No sé si el Zoom es muy bueno para transmitir estas cosas. Pero por lo menos voy a hacer el intento, ¿ya? Así que un segundito, chicos. A ver qué tal nos va con este video. Voy a compartirles esta pantallita. ¿Me avisan si no se ve bien, si no se escucha bien, por favor? A ver, voy a comenzar a ver qué tal nos va. El gobierno sorprendió a las universidades en categoría E, la más baja evaluación, con un operativo policial que desde la madrugada impidió el acceso a 14 centros de educación superior que están intervenidos por el Estado. Denise. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. Estos 14 centros se cierran en forma definitiva, dejando a más de 38.000 estudiantes y maestros sumidos en la total incertidumbre. Jacqueline Rodas nos informa sobre el cierre de las universidades. La estrategia fue cerrar las universidades en la madrugada para evitar enfrentamientos antes de hacer pública la lista de 14 centros de educación superior que no pasaron la evaluación de calidad académica. La sorpresa fue en la mañana, cuando los estudiantes llegaban para encontrar puertas cerradas, custodia policial y sellos de sus... Y que de la noche a la mañana vienen y nos cierran y no hay nadie que nos explique qué es lo que ha sucedido. Él está en 6º año y dése cuenta, él se queda sin universidad, ¿a dónde va a ir? Fue a las 10:30 de la mañana que las autoridades hicieron el anuncio oficial de lo que muchos ya comprobaron. La categoría de los no aceptables son las universidades que no superaron la evaluación del CEACES y que por lo tanto se tienen que suspender de forma definitiva. Las universidades cerradas son Politécnica Javeriana, Servio Tulio Montero, Politécnica Ecológica Amazónica, Alfredo Pérez Guerrero, Interamericana del Ecuador, Cristiana Latinoamericana, también la Universidad San Antonio de Machala, en la que estudiaban cerca de 2.000 alumnos, quienes se aglomeraron en el exterior para rechazar la medida. No sabemos cómo se hace el plan de contingencia, nosotros no estamos, y todo el año que pasamos estudiando es para nada, nos están dejando sin estudiar, ¿qué se puede hacer? Nos toca, esos años que estudiamos son totalmente desperdiciados, nos toca empezar de nuevo. Ustedes como estudiantes no van a perder sus derechos, no van a ser perjudicados en lo más mínimo. También se cerró las universidades Intercontinental, Ocmandino, Panamericana de Cuenca, José Peralta, Tecnológica América, Universitas de Ecuatorialis y Autónoma de Quito. A más de los alumnos, la medida afecta a 3.260 profesores. Tenemos un problema laboral al momento, que nadie nos ha indicado cuál es nuestro destino y estamos impagos inclusive 2 meses, ¿no? En la tarde reaccionaron rectores de algunas universidades cerradas. Nuestro rechazo frontal por el informe dado tanto por el CENESID como por el CEACES, porque no puede suspenderse una universidad de calidad. Conocemos que en la Asamblea Nacional se trabajó hasta las 4 o 5 de la mañana y allí se decidieron qué universidades entraban y qué universidades no. En las 14 universidades cerradas y sus extensiones estaban inscritos 30 que ahora buscan una solución para no dejar de estudiar. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. En las aulas de las universidades cerradas recibían clases efectivamente 38.000 estudiantes. Para ellos, el CENACID ha creado un plan de contingencia que promete permitirles continuar y terminar sus estudios. Avisado con anterioridad, ¿no? Como todos los días se levantaron para ir a clases, pero hoy no fue un día más. Sin saber ahora qué hacer o a dónde nos vamos. Los estudiantes de las universidades cerradas, 38.000 en total, son ahora parte de lo que el CENESID llama plan de contingencia.
Este plan de contingencia divide a los estudiantes en 3 categorías. La primera es para los estudiantes que están en el último año, quienes podrán terminar su carrera en la misma universidad, pero bajo una administración temporal nueva. No todos tienen. Él es estudiante de último año y no está contento. Porque obviamente a nosotros, personas que estamos en noveno, décimo nivel, vamos a conseguir un trabajo y ¿qué nos van a decir? No, de una universidad cerrada. Creo que no es justo porque nos van a discriminar. Hay un segundo grupo, el de los estudiantes de niveles intermedios, a los que van a reubicar en otras universidades, previo a exámenes de nivelación. En este grupo se encuentra Erika, que estudia diseño de modas. ¿Qué resoluciones nos puede dar el señor presidente con respecto a mi carrera? Porque tampoco hay una universidad fiscal. La única que tiene es la Universidad de Ambato. Y finalmente, el último grupo, el de los estudiantes de primer año, quienes deben partir de cero e ingresar al proceso normal de admisión y nivelación. Estamos trabajando para que este plan de contingencia funcione de una manera perfecta. Los estudiantes tienen que tener toda la tranquilidad. Para los profesores se tomará un examen porque en este momento estamos necesitando profesores para el proceso de nivelación. Y asegura que los estudiantes o trabajadores actuales de estas universidades no son los únicos perjudicados. Un acumulado que pasaron por las aulas de 280,000 personas que han sido estafadas académicamente. Digamos las cosas como son. Esta puede ser considerada una de las mayores estafas sociales que ha vivido el Ecuador desde el regreso a la democracia, incluido o paralelo a lo que fue la estafa del salvataje bancario. Para entrar en el plan de contingencia, los estudiantes de estas universidades tendrán que inscribirse en la siguiente dirección: www.ces.gov.es a partir del próximo 16 de abril. María Cecilia Largacha, Ecuavisa. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Alguna reacción al respecto? Yo creo que, o sea, me da pena, digamos, los estudiantes y los profesores y todo, pero, o sea, yo creo que está bien, porque ¿para qué vas a tener como que universidades que no son de calidad? Siempre y cuando, como que esas evaluaciones que hayan hecho hayan sido, o sea, estoy considerando el supuesto de que no ha habido ahí corrupción, de que no ha sido como que una mala evaluación ni nada, digamos. Bueno, el supuesto de que sí estaba bien y que esas universidades realmente no eran de calidad. Yo creo que está bien. O tal vez hubieran podido tomar como que un plan un poco menos drástico. Tal vez darles como que un ultimátum o algo así, como que si de aquí en adelante no mejoras realmente estos puntos de calidad académica, te voy a cerrar en un año, digamos, y así, advertidos o algo así. No sé. Tal vez lo hicieron, pero eso no se muestra. Correcto, bien. Y bueno, en este caso no se hizo tal anuncio. La publicación es del 2014, si mal no recuerdo, y en ese año estaba de presidente Rafael Correa. Y como ustedes saben, chicos, Rafael Correa es doctor en economía. Creo que salió de la Sorbona de París o algo así, pero estudió en Europa. Y él, como doctor en economía, realmente evidenció cómo es el tema de la calidad educativa en Europa. Y cuando llegó a ser presidente, le interesaba mejorar la calidad de las universidades, porque muchas de esas universidades se enfocaban sobre todo en traer un montón de estudiantes, hacerles aprobar así solo porque pagan pensiones y punto. Y eso eran justamente las universidades que han sido cerradas, ¿no? Los que no demostraban calidad. A veces sus infraestructuras eran simplemente cuartitos alquilados, ¿no? de una casa, y en esos cuartitos alquilados pasaban clases y ya. Entonces no son condiciones, ¿no? para una universidad. Y bueno, pues el choque fue justamente muy fuerte. A este tipo de escenarios se les denomina también política de choque, ¿no? O política de shock. Y es una forma de hacer política en economía. De hecho, lo han hecho en bastantes ocasiones los economistas, pero en este caso sí fue bastante fuerte, ¿no? ¿Qué creen que pasaría si hacemos eso en Bolivia? Y yo creo que Se cerrarían colapsaría. hartos. Se cerrarían un montón. O sea, era un profe mío acá en La Paz, nos comentaba que hay un montón de universidades así pequeñas, pero que no cumplen ningún estándar y solo te dan un título que pucha, realmente después nadie te lo reconoce. Entonces, ¿para qué estar en la universidad si va a ser con esa calidad?
Dicen, si yo lo veo aplicándolo aquí a Cochabamba, por ejemplo. Para mí igual, o sea, me parecía bien, pero igual tenía un poco de contras para los alumnos. Como ahí decían en el video, a los de último año, que, bueno, se les iba a dejar terminar, pero lo que decían era muy cierto. Al final de cuentas, cuando vayas a buscar trabajo y digas, he salido de la universidad que han cerrado por falta de calidad, o sea, ¿quién te va a contratar? Entonces, y al otro lado, cuando hablaba de los que estaban en etapas intermedias, que se los podía reubicar en otras universidades, pero igual como decía la chica, eh, no había más estatales y creo que acá tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente, con los estudiantes que no van a poder pagar? Ajá, correcto. Es Yo un creo que buen aquí se punto. volvían locos en realidad. Chao los brasileros, viejo. Ah, sí, también. Es que igual yo creo que por un lado es como que, no sé, decides tú, digamos, a qué universidad ir y por un lado ya estás pagando por tu error, digamos, por escoger mal, pero igual, digamos, esa gente que no puede pagar, como digamos la chica, que pucha su carrera justo, solo hay una estatal y una privada, digamos, entonces ahí como que ya no es tanto así, ¿no? Entonces, no sé, es igual muy complicado. Ujú, sí. Y la cifra también es alta, ¿no? 38.000 estudiantes. ¿No se imaginan? Pues, un montón. No sé, quizás yo pienso que deberían haberles hecho, o sea, esas universidades, como decirles, bueno, os han reprobado, entonces para la siguiente gestión y hasta que no mejoren, no se les va a permitir tomar nuevos estudiantes, digamos. Mm, sí, eso quizás hubiera sido una postura más diplomática, ¿no? Tienes razón. Sin embargo, muchas de esas universidades, claro, seguramente con el paso del tiempo y se les llamó la atención. O sea, es difícil pensar que alguien haya sido tan irracional como para cerrar universidades, sabiendo que se supone que la universidad, o sea, por más mala que pueda, que digan que es, igual tiene su respectivo aporte a la sociedad. No, por lo menos está generando algo, por más mínimo que sea. Quizás no está generando, no sé, un aporte científico, pero sí está generando de alguna manera algún tipo de formalidad. Tal vez habría que, no sé, conocer algo más de las universidades y quizás realmente eran pésimas, ¿no? Quizás. Sí, o bajarlas de categoría, no sé, como que sean politécnicos, no sé, o algo menor, digamos. Ajá, ok, sí, podría ser. Y bueno, también el otro lado es el tema de la calidad. O sea, tenemos que pensar en temas de calidad porque si bien estamos ahora identificados con una ley educativa desde hace ya una década atrás, esa ley educativa en nuestro país no ha sido tan contundente, ¿no? No ha generado cambios significativos como quizás teníamos que haberlos identificado. Los chicos salen de colegio y creo que cada vez andan más perdidos. Entonces la Lo ley, confirmamos eso, Es Lisen, cierto, en nuestra Lisen, anterior muy cierto. materia. Hemos hecho toda nuestra teoría, Lisen, y sí, es totalmente verídico. ¿ah, sí? Qué bien. Entonces no estoy hablando solito. Realmente la ley 070, la denominada Avelino Signani, o sea, tiene quizás un interesante enfoque filosófico, hasta un enfoque romántico de la educación colonial, ¿no? Pero quizás no es el momento para aplicarla, ¿no? Quizás no debió haber sido aplicada como un borrón y cuenta nueva. Se pasó de un escenario bastante conductista, donde le decías tú al estudiante qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer, y él lo hacía, a un escenario donde le pides al estudiante que haga por su cuenta. Y bueno, pues pedirle a un chico que haga algo por su cuenta ha sido, en realidad, por la evidencia lo demuestra, ha sido realmente perder el tiempo. Los jóvenes no están interesados quizás en tener un autocontrol y un autodominio de la educación. No tienen esa capacidad de autonomía de educación. Y bueno, pues algunos de ellos si trabajan como Lisa Simpson. Si no los mides, si no les dices qué hacer, si no estás sobre ellos,
se sienten intranquilos y además no funcionan, ¿no? Tal vez esa idea romántica de pensar que los chicos cuando son niños son inventores por naturaleza, pues quizás es cierto, pero habría que buscar los mecanismos para poderlo implementar y aprovechar. Solo dejar a que ellos se autoevalúen y se autocalifiquen, que ha sido el peor error, no hace resultado para nada. Y además, inclusive, mezclar materias. Hace no mucho, hace una semana atrás, me metí a investigar qué están haciendo los de colegio para sobrellevar esto de la pandemia. Y efectivamente el Ministerio de Educación empezó a desarrollar cursos para los profesores. Y esos cursos están ligados a, por ejemplo, uso de Zoom, uso de Classroom y dentro de Classroom uso de Google Drive, ¿no? Todo lo que es Google Docs. Y, y eventualmente ahí uno se da cuenta que, bueno, pues los profesores evidentemente están en una onda completamente diferente. O sea, no era la forma la cual se le ha implementado de ser de una vez, todos vamos a cambiar, vamos a ser autodidactas y ya. O sea, no son las bases. Nuestros profesores son conductistas y esperan que los profesores, siendo conductistas, generen estudiantes de tipo, no sé, hay un nombrecito que tiene que ver con complejos, ¿no? De educación compleja se llama. Ojalá lo que indican los teóricos de la parte educativa, de que la educación tiene que ser compleja, la complejidad es lo importante, pero ojalá algún día nos digan cómo hacer, o por lo menos nos muestren cómo se ha hecho. Hasta ahora estos escenarios de la complejidad y la interdisciplinariedad, pues lastimosamente no se han dado en Bolivia. En otros países quizás sí, en Finlandia es un ejemplo de donde sí aparece la educación compleja y la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, donde sí se ha podido aplicar, pero claro, ellos vivieron pues toda una generación impulsando. Nosotros en 10 años queremos cambiar todo y lastimosamente no se ha podido realizar, ¿no? O sea, la calidad de educación es sumamente importante, o sea, no podemos dejarla de lado. Y quizás si a veces podemos cerrar 14 universidades, mandar a la calle a 38,000 estudiantes, a 3,000 docentes, y ese es el costo de tener calidad educativa, pues quizás muchos gobiernos estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas esas 38,000 personas van a poder tener siempre algún tipo de oportunidad, porque nada se cierra para siempre, ¿no? Todo se puede negociar, pero por lo menos tener una política de shock que cambie radicalmente la educación puede ser algo bienvenido, ¿no? Y que siempre y cuando genere resultados adecuados para el futuro. Imagínense ustedes ahí como futuros líderes de nuestro país, ustedes, bueno, como futuros ministros, seguramente algo van a tener que hacer, ¿no? Van a tener que asumir un reto para poder aplicar justamente, ¿no?, alguna medida. Ojalá no sean medidas así tan fuertes, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Y en nuestro país, lastimosamente, estamos todavía rezagados. Peor aún con esto del coronavirus, ¿no? Los chicos no sabemos qué es lo que van a hacer. Y algo que también les comentaba. Me metí al Ministerio de Educación a averiguar qué estaban haciendo y me enteré que una materia que llevan ellos se llama Biología y Geografía. ¿Ustedes pasaron esa materia, chicos? No, yo les he pasado como dos Creo que no. diferentes. Sí, igual separados. Sí, ¿Cuál diferentes. dice? Biología, Geografía se llama. Horrible Ay, la materia. yo les he pasado diferentes igual. Ajá. A mí me llamó la atención porque en un mismo libro tienes las dos materias. Les enseñas biología, ahí los vasos capilares, el corazón, sistema nervioso, y luego, ¿qué es una península? ¿Qué es un meandro? ¿Qué es, Sí, no bien sé? distinto. O sea, completamente distinto. Yo no sé, no sé qué opinar. Pero el docente tenía que dar ambas y tenía que complementarlas además. Es decir, así es el sistema de tipo circulatorio y así está el sistema, no sé, el sistema de salud, no sé. Y además así está la orografía de nuestro país. Era chocante, realmente chocante la materia esa. Y se la da en los colegios, en la mayoría de los colegios aquí en Cochabamba.
Los chicos que están estudiando ahora están pasando ese tipo de materias, así de raras. No sé, mi hermanita ahorita está en el colegio y también tiene biología y geografía como dos cosas distintas, hasta donde yo sé. Sí, creo que no es en todos los colegios o en todo caso los estoy vendiendo. No están cumpliendo la ley, pero no estoy segura. Creo que no es Es en que Wow. todos. hay algunos colegios que van pues un poco más allá y separan esas cosas y hay otros pues que realmente hacen lo que el ministerio les dice. Entonces, Ujú. yo creo que ahí debe estar el problema, digamos. Hay que reestructurar el sistema de educación. Bueno, sí. Bueno, en este caso, el libro era del Ministerio de Educación, o sea, es una publicación del ministerio y efectivamente se llama Biología, Geografía. Entonces, sí, creo que es lo que dice también Sebastián, que evidentemente algunos colegios, sobre todo quizás el que comenta Laura, lleva nomás separado, ¿no? Porque quizás es su objetivo llevar separado para que los chicos quizás no se confundan, pero muchos otros los están llevando en conjunto. Y es bastante raro, ¿no? O sea, generar este tipo de combinaciones, ¿a quién se le habrá ocurrido? Pero estoy seguro que está de la mano de esto, lo que les comentaba, la interdisciplinariedad, que en su filosofía indica que la persona debería conocer de todo y adaptarse a todo y además mezclar todo, porque si alguien puede hacer eso, entonces es capaz de hacer lo que sea. Bueno, suena muy poético, pero mezclar biología con geografía me parece, no sé, hasta raro. Pero eso está pasando en nuestra educación, por si acaso, ¿no? Les comento lo que vi en el Ministerio de Educación. Ahora, viendo nuestro punto, ¿verdad? Respecto al tema de educación de calidad, bueno, efectivamente, vemos que hay algunos datos de interés. Pero antes de pasar a los datos de interés, estamos con esto. Me voy aquí. Que, bueno, existieron muchos progresos en temas de educación, sobre todo con la educación primaria, ¿verdad? Por lo menos en Bolivia sí tenemos una alta tasa de matriculación a nivel de los niños. Y tranquilamente podemos hablar de un 99% de los niños que son matriculados y asisten a clases. Y siempre hay un 1% que lastimosamente son personas que siguen estando sin educación, a pesar de que la educación es obligatoria y además es una responsabilidad del Estado. Pero hay aún algo que está por ahí no llegando a la perfección. Sin embargo, es un muy buen avance. Hace un par de décadas atrás no teníamos tal tasa. Nuestra tasa era igual un 85%. La tasa de analfabetismo era bastante alta para Bolivia. En nuestras zonas ahora nos dice que efectivamente, ¿no? Hay un gran porcentaje que lograron llegar a matricularse, pero hay todavía un 9%, ¿no? Que es harta gente, muchísimos niños que están, ¿no?, ausentes de la educación. Algunos datos de interés están, por ejemplo, ahí. Bueno, efectivamente, el 91%, ¿no?, de los niños están siendo matriculados en los países en vías de desarrollo, ¿no? Obviamente, ese es un elemento llamativo para nosotros. A pesar de ser países denominados de alguna manera pobres, están logrando altas tasas de matriculación de educación básica. Además, algo que también llama la atención es que de alguna forma, eh, hay un efecto todavía sobre esto, ¿no? En esos países en desarrollo, una de cada 4 niñas no asiste a la escuela. O sea, ese es un tema que, si bien lo hemos criticado y hemos comentado bastante ayer sobre el tema de los árabes, pues esto no es necesariamente la zona árabe. Aquí estamos hablando de países en general y sobre todo países latinoamericanos. Hay todavía un gran problema. Una de 4 niñas no está yendo a la escuela, ¿no? Entonces, ese es un número muy elevado, ¿no? 25% de las niñas que tenga problemas está provocando que sigamos con los indicadores del pasado, ¿no? Sigamos replicando quizás estos eventos de hace varios años atrás, donde efectivamente podíamos encontrar que las niñas eran pensadas para la casa y nada más, y no tenían derecho siquiera a ver más adelante, no tenían derecho a pisar la escuela y mucho menos derecho a llegar a la universidad, ¿no? Y si bien estas cifras son bastante llamativas para Latinoamérica, con seguridad son mucho menores de los que antes nos habíamos identificado. O sea, me refiero a hace 30, 40 años atrás, la cifra seguramente fue mucho mayor que esta.
Y bueno, esos son los puntos que, bueno, vale la pena comentarlos. Nos vamos a continuar la siguiente clase, justamente para cerrar sobre todo la siguiente clase. Y chicos, nuestro examen, el primer parcial, tenía que ser el lunes. Yo creo que va a ser el martes. ¿Qué opinan? Sí, está bien. Me parece bien, Listen. Está bien, Listen. Ya, gracias chicos. Ok. Bueno, yo me Dicen, tengo que ¿van a despedir. ser estos dos temas? O sea, el anterior que vimos que era desarrollo económico local y este que es desarrollo sostenible. Así es. Ya, gracias, Listen. A ustedes. Chao, Pao. Chao, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias, Buen fin de Listen. semana. Nos vemos el Listen, hasta lunes. luego. Hasta luego, Lisa. Gracias. Hasta luego, chicos.